Este chico nunca tuvo que aceptar el boleto del Titanic. Quédate a ver esta historia. Esta es la historia de David. Un día le tocaron la puerta. Dos personas finas estaban en su puerta. Venían del Titanic. Las personas finas querían invitar a David al Titanic. David se había quedado sorprendido al escuchar eso. David, sin pensarlo dos veces, aceptó ir al Titanic, sin saber que esa sería la peor decisión de su vida. Entonces el Titanic desembarcó. David no podía creerse que estaba en el Titanic. Mientras él estaba caminando, conoció a Miguel. Miguel quería subirse arriba, pero David no le entendía. Pero cuando se enteró, intentó ayudar a Miguel. Y el malagradecido no se subió en David para subirse, hasta que finalmente lo logró. Miguel lo que quería hacer era ver el tamaño inmenso de una de las chimeneas. David se preocupó por su amigo, pero Miguel era sordo-mudo. Entonces David empezó a explorar el barco y se fue al arco. Cuando David se estaba yendo al arco, vio algo extraño. Se preguntó qué era, pero no tenía idea. Pero no le dio importancia y se fue al arco. David vio a una chica y él se enamoró instantáneamente de ella. Pero la chica tristemente la rechazó. David sintió ira y tristeza, así que se fue de ahí. Y entonces empezó a anochecer. David se puso a explorar la otra parte del barco, pero se aburrió y volvió al arco. David era un pendejo y no sabía que esa persona era el capitán del barco. Y entonces quedó impactado al ver un iceberg golpear el barco. Fue rápidamente a ver el iceberg. Él no se podía creer que un iceberg golpeó con el transatlántico más grande de esa época. David empezó a correr tras el iceberg. Pero David se cansó de correr y volvió en donde estaba. David pensaba que el barco estaba bien y que el iceberg no le hizo nada. Pero empezó a ver que la gente estaba gritando y se pusieron chalecos. Él no entendía nada, hasta que se cayó y se rompió el hueso. Desde lejos vio cómo cayó trozos de hielo y se puso a jugar fútbol creyéndose una estrella. Mientras estaba caminando, vio a una persona y se acordó de su amigo Miguel. Él se puso a revisar el barco porque empezó a sospechar. Él, mientras veía a esa persona, se preguntaba dónde estaba Miguel. Entonces David se fue de donde estaba el arco y se fue a la popa por si acaso. Mientras se dirige a la popa, vio que había gente arriba de donde el capitán maneja. Entonces, David decidió irse a la cima donde había gente. David logró subirse arriba. Aquí David conoce al capitán y pregunta por qué grita. David, al escuchar eso, queda totalmente congelado e impactado a la vez.
Entonces David se baja y decide quedarse donde el arco a revisar si se está empezando a hundir. David se entera que está empezando a hundirse. Entonces David decide irse del arco antes de que sea muy tarde. Mientras David iba al otro lado del barco, se encuentra con un viejo amigo suyo. David se pregunta qué va a hacer. David llega muy tarde cuando Steven se suicida. Ahora él se siente arrebatado por no haber hecho nada al tirarse. Entonces David decide volver porque siente que el barco se está hundiendo. Entonces, David se encuentra a su primo con problemas mentales. Pero se va de allí y revisa cómo está esta parte del barco. David se asusta al ver que el agua está a sola unas manzanas para que empiece a hundirlo todo el arco. Entonces decide irse de allí otra vez. Mientras David estaba yendo al otro lado, ve que hay un alboroto en una de las 20 barcas que había. David, mientras pasaba por ahí, se sorprende al ver que un hombre se murió. Y aún más al enterarse que uno de los tripulantes dijo que murió el capitán. Entonces David pregunta por qué están en la barca. David se enteró que las barcas eran para usarlas luego. Y se encontró con su primo con problemas mentales otra vez. A David nunca le gustó juntarse con su primo desde su infancia. Entonces David regresa al arco a ver cómo está. Y se sorprende al ver que está hundido. Y se va a ver cómo se ve desde arriba. Se queda con la boca abierta. Entonces decide irse de ahí. Así que David se va a la popa al ver el alboroto. Pero David se va a avisar a la gente que está abajo antes de que se hundan los pisos también. David se queda impactado al ver que el agua ha subido demasiado y cambia de opinión. Entonces David queda asustado al ver que el agua ha subido demasiado.
y aún más al ver que se cae una de las chimeneas. David decide huir. Entonces David desesperadamente intenta subir hacia arriba, pero no puede. Entonces las luces se apagan y David se asusta mucho. David empieza a caer e intenta lo posible para sobrevivir. Y entonces pasa esto. David mira fijamente el impacto. Así que David rápidamente se pone el chaleco y huye. Pero se queda atascado. Entonces el barco se hunde casi por completo y David, congelado, se sube a un barco. Al final David logra sobrevivir. Pero no por mucho, ya que a David lo trasladan a un hospital y muere de hipotermia. Fin de la historia.